Muy buenas noches, amigos. Este espacio llega a vosotros como una especie de regalo de verano, porque quería compartir con vosotros una historia apasionante y al mismo tiempo que indaga directamente en el misterio. Una historia con una investigación absolutamente magnífica que hemos llevado a cabo, labor de hemeroteca, labor de bibliotecas, de un montón de archivos. Vamos a contar la historia en 3 partes. Vamos a ofreceros los diferentes capítulos uno detrás de otro y podréis disfrutarlos como siempre a través de la plataforma de suscripción de Viva en Viva Plus. Esta es la historia que tiene lugar en un emblemático edificio de Barcelona. Es la primera parte de una pequeña serie de programas que vamos a escuchar a lo largo del verano sobre una crónica negra de lo que sucede, de lo que sucedió en la ciudad condal. Espero os guste, espero lo disfrutéis y espero que escucharlo os apasione tanto como a nosotros trabajar en este programa. Aquí comienza esa crónica negra de Barcelona con esta primera parte, esta atalaya. Lo que vas a escuchar a continuación está basado en una historia real. La tarde del 27 de septiembre de 2004, la psicóloga barcelonesa Ana Permanyer, de 56 años, acudió a una cita que había concertado con la inquilina de una casa que tenía alquilada. Así lo comunicó a la familia. Así lo dejó en una nota manuscrita que había puesto en el recibidor de su casa. La vivienda alquilada estaba en el edificio Atalaya, un lugar conocido en Barcelona, una torre de viviendas y oficinas que se alza en la confluencia de la avenida Diagonal con la de Sarriá. Ana llegó temprano. Conversó con el portero del edificio unos instantes antes de tomar el ascensor. Le dijo que iba al piso 18, a conversar con la inquilina de su casa. Las cámaras del circuito cerrado de televisión del edificio captaron perfectamente el momento en que Ana toma el ascensor. Fue la última vez que se la vio con vida. A las 8 de la noche, el esposo y los 4 hijos de Ana comienzan a preocuparse por la ausencia prolongada de ésta. La propia desaparecida había asegurado antes de irse que la reunión a la que se dirigía iba a ser breve y que después irían a hacer unas compras. Una de sus hijas la llama al teléfono móvil. El sonido suena cerca, en la propia casa. Ana lo ha dejado olvidado. A las 9:15 de la noche, el esposo baja hasta el parking de la vivienda y allí encuentra el coche de Ana. Concluyen que ha ido andando hasta el edificio, situado a poco más de 150 metros de donde reside habitualmente la familia. No obstante, la preocupación va en aumento. Llega un momento en que la familia al completo se dirige al edificio Atalaya para intentar contactar con la inquilina. Cuando llegan, el portero de la noche no es el mismo que el de por la tarde. El que hay a esa hora es un hombre más joven que el que habitualmente se encuentra en el hall todos los días. La hija mayor pregunta si ha visto pasar a su madre y el empleado le dice que no. La hija pide entonces contactar con el piso 18J, que es el que tienen en alquiler
para ver si la inquilina puede dar razón del paradero de Ana. En un primer momento llaman y nadie responde. Vuelven a contactar una segunda vez, ya que hay luz en el piso. En esa ocasión sí reciben respuesta. La inquilina dijo que Ana Permanyer nunca había estado allí, que había estado esperándola toda la tarde, pero que nunca se había presentado. La noche fue larga para aquella familia en Barcelona. Buscaron por prácticamente todos los hospitales de la ciudad por ver si había podido tener un accidente y estar ingresada en alguno de ellos. Tampoco tuvieron éxito. Llamaron a la familia, a los amigos. Nada. La tierra parecía haberse tragado a Ana, una mujer afable, familiar, una mujer que, según su propia familia, no se marchaba nunca sin decir a dónde iba, que gustaba de su vida acomodada. Era, en resumen, una persona normal. A las 12:15 de la medianoche se puso la denuncia por desaparición en la comisaría de policía. Los tópicos dicen que hay que esperar 24 horas, pero son eso, tópicos. Lo mejor es denunciar en cuanto se tenga constancia de la extrañeza de la desaparición, porque el tiempo es oro, y en aquel momento jugaba en contra de aquella familia. Una vez efectuada la denuncia, la Policía Nacional se persona en el edificio Atalaya. Ana lleva un día desaparecida. Cuando los uniformados se presentan allí, el portero, el veterano trabajador de la finca, confirma a los agentes que, efectivamente, Ana Permanyer entró por la puerta del vestíbulo, que intercambió unas breves palabras con ella, pero que después subió al ascensor y ya no vio nada más. La policía visualiza las imágenes de la cámara de seguridad instalada en el portal. El relato es tal cual les ha contado el portero. Las imágenes muestran a Ana llamando al ascensor y entrando en él cuando las puertas se abren. Pero la pista sobre su paradero se desvanece y es entonces cuando los agentes deciden llamar al piso 18J, el destino al que Ana tendría que haber llegado. Les abre la puerta Carmen, la inquilina, que con afabilidad invita a pasar a los policías y responde a cuantas preguntas le formulan. En un principio no hay nada anormal, nada despierta las sospechas de los agentes, que piden por favor bajar al sótano por si acaso hubiese algún indicio allí. El sótano del edificio Atalaya está constituido por un laberíntico entramado de pasillos sumidos en la penumbra. Ya la propia construcción del edificio es compleja, y la historia de alguno de los moradores también daría para escribir más de una crónica. En este edificio se tuvo constancia de la existencia de un prostíbulo regentado por una mujer brasileña. En este local se utilizaba habitualmente el garaje para la entrada y salida de los vehículos de los clientes. En el Atalaya se detuvo, hacía tiempo, a una red de falsificadores de dinero. Incluso mucho tiempo atrás, una mujer se precipitó al vacío desde una de las ventanas. Todos en Barcelona conocen el edificio Atalaya,
cómo destaca de entre las construcciones colindantes. Muchos en el barrio saben de las historias y las polémicas que lo han rodeado. La policía, después de una búsqueda minuciosa, no encontró nada, ni una sola pista que informase del paradero de Ana Permanyer. Carmen Badía, la inquilina del 18J, cuenta a la policía lo mismo que contó a la familia, que estuvo toda la tarde esperando a Ana y que ésta nunca se presentó. Cuando los agentes salen del edificio, dentro de la extrañeza, no saben muy bien por dónde comenzar a abordar este misterioso caso. La familia de Ana se reúne y comienzan una campaña para tratar de recabar pistas e información sobre su paradero. Especialmente activos fueron sus hijos. La ciudad se llenó de pasquines con su foto en busca de cualquier atisbo de luz sobre tanta oscuridad. Lo cierto es que el trabajo de divulgación fue ingente. Los hijos aparecieron en no pocos medios de comunicación. Y, poco a poco, el caso fue tomando envergadura. El propio proceder de la familia dio pistas a la policía de que la desaparición de Ana no era voluntaria. Era una mujer querida dentro de su círculo, respetada. Una persona así no abandona el hogar para no dar señales de vida. Los días pasaban sin que se hubiese resuelto el caso. ¿Dónde podía encontrarse Ana Permanyer? La policía tenía claro que la clave de la desaparición se encontraba en el propio edificio Atalaya, pero resultaba materialmente imposible registrar vivienda por vivienda, oficina por oficina. Así que mantienen abiertas todas las hipótesis, todas las vías de investigación. La policía investigó su vida en profundidad, a su círculo más íntimo, a los amigos. Aquella mujer no tenía enemigos. No había materialmente nadie susceptible de poder hacerle daño. Su vida era completamente normal. Era psicóloga, madre de 4 hijos. No tenía problemas de salud, aunque sí una discapacidad de nacimiento. Le faltaba el antebrazo de una de sus extremidades superiores. Visto que no hay indicios que hagan pensar en una desaparición voluntaria, la policía comienza a barajar la hipótesis de un secuestro. En aquella época, Barcelona estaba pasando por una racha de este tipo de delitos, especialmente los llamados secuestros express, modalidad importada desde ciertos países de América Latina y consistente en que a la víctima se la rapta para ir pasando por los cajeros automáticos y retirando todo el dinero en efectivo que se pueda. Con una campaña mediática muy bien estructurada, con apariciones casi constantes en radio y televisión, con la prensa escrita encima de la noticia y sin el impacto entonces que las redes sociales tienen hoy en la vida de todos nosotros, se produjeron varias llamadas de personas que creían haber visto a Ana. Muchas de ellas quedaron descartadas casi al momento. Nueve días después de la misteriosa desaparición de Ana Permanyer, se recibe una misteriosa llamada telefónica.
Una voz masculina con acento latinoamericano afirma tener en su poder a la psicóloga desaparecida y solicita para su liberación un rescate de 100.000 euros. La voz, con autoridad brusca y rotunda, emplaza la entrega del dinero a un polígono industrial situado a las afueras de Molins de Rei. La policía, con los teléfonos de la casa intervenidos, se pone en marcha y comienza a preparar el dispositivo. Han pasado 10 días de la desaparición de Ana y en el horizonte se atisba una cierta luz de esperanza dentro de la niebla de todo aquel suceso. La familia cumple escrupulosamente con las indicaciones de los presuntos secuestradores, mientras la policía incluso solicita ayuda al GEO para reforzar el operativo que ya se había puesto en marcha con un reconocimiento minucioso de la zona. Aquella noche, un policía se hizo pasar por el marido de Ana y, abrigado por la oscuridad de la noche y por la poca luz del polígono, depositó una bolsa de deportes con el dinero en el punto acordado, una puerta concreta de una nave industrial determinada. Así pasan varios minutos, pero llegado un momento se ve por la solitaria calle a un individuo. Se acerca a la bolsa, la agarra y emprende una veloz carrera. Al momento, la policía se pone en marcha y consiguen detenerle. El arrestado era un ciudadano de nacionalidad paraguaya que había telefoneado a la familia simplemente con la intención de conseguir dinero fácil a costa del dolor ajeno. Esta persona no tenía nada que ver con la desaparición de Ana Permanyer y volvía a dejar la investigación en un punto muerto. Era 7 de octubre. La policía, frustrada, tiene que volver a reiniciar todo. Vuelven a encontrarse de nuevo con el misterio, con las dudas. Ese mismo día, el 7 de octubre, la Guardia Civil de Vilanova y la Geltrú recibe un aviso que moviliza a una de sus patrullas para que se dirija a los alrededores de una cantera situada dentro del término municipal de Sitges. Unos operarios de unas obras que se estaban llevando a cabo en esas instalaciones encuentran un bulto del que sobresale lo que parece ser un hueso. Rápidamente, los agentes de la Guardia Civil acordonan la zona y pudieron constatar que había lo que parecía ser el cuerpo de una persona. La zona era boscosa y de difícil acceso, alejada de carreteras siquiera secundarias incluso. Una red de caminos vecinales sin asfaltar, embarrados por la lluvia reciente y que se difuminaban por la espesura, conducía a ese punto en particular en el que los forenses comenzaron a trabajar con milimétrica precisión. El cuerpo se encontraba bajo las ramas de un árbol. Cuando se presenta la autoridad judicial, los efectivos de la Guardia Civil mueven el bulto a una zona en la que resulta más fácil su manipulación. El forense empieza a desprecintarlo y encuentra un cuerpo envuelto en una serie de bolsas de plástico y a su vez en una sábana bajera. Quedaos con este detalle, que será de gran trascendencia porque vendrán cosas que van a hacer que volvamos a hablar de este gesto. Todo el conjunto estaba atado con un cable de color naranja con nudos toscos pero fuertes.
Lo primero que pensó la policía científica al amparo de las primeras pruebas es que la muerte no se había producido allí mismo. Alguien había trasladado el cadáver. Por la fauna bacteriana que presentaba y el avanzado estado de descomposición, los primeros indicios detallaron que el cuerpo podía llevar cerca de 2 semanas muerto. El caso se torna, si cabe, más determinante cuando uno de los forenses de la Guardia Civil que examina los restos constata que una de las extremidades del cadáver tiene una particularidad: le falta el antebrazo. Es la prueba que necesitan las autoridades para confirmar a la familia que los peores pronósticos que barajaban se habían hecho realidad. El cadáver encontrado en los alrededores de aquella cantera pertenece a Anna Permanyer. Cuando la familia recibe la noticia, se derrumba. El hecho cae como un mazazo también sobre la ciudad, que había seguido el caso con especial atención. El impacto mediático de la noticia es brutal. La ciudad se torna gris, conmocionada. Parecía que hubiese vuelto a la década de los 70 del siglo XX, donde no eran pocos los crímenes violentos sin resolver. A nivel de investigación, el hallazgo del cuerpo de Anna Permanyer supone un cambio muy significativo. Se había pasado en una fase inicial de una desaparición a un secuestro, y del secuestro al homicidio. Había que encontrar al responsable de todo esto. La autopsia practicada al cuerpo de la víctima reveló que se habían producido varios golpes en la cabeza, pero que la muerte se debió a la oclusión de aire, pues junto al cadáver habían aparecido numerosas bolsas de plástico con las que Anna habría sido asfixiada. Desconcierta a los investigadores la aparición junto al cadáver de una bolsa de palos de golf en la que figuraba una inscripción: La Quinta. Inmediatamente, las autoridades se pusieron manos a la obra para determinar si existía algún tipo de instalación deportiva con ese nombre y así tratar de encontrar allí alguna pista sobre la autoría del crimen. En España, los resultados fueron negativos. En una búsqueda absolutamente sin precedentes, la policía llegó a contactar incluso con Severiano Ballesteros. Una de las fuentes de investigación dio una pista. Había en los Estados Unidos un club de golf que se llamaba La Quinta y que utilizaba el mismo logotipo que aparecía en la bolsa. Sin pensarlo 2 veces, la policía española contactó con el FBI estadounidense en busca de cooperación. Pudiera ser que hubiera un ciudadano español que hubiese jugado al golf en esas instalaciones y que tuviese algún tipo de relación con el caso. Por ese lado, los resultados no arrojaron nada relevante y muy pronto esta vía de investigación se descartó. Todavía con la conmoción del caso en la ciudad, la inquilina del piso 18J del edificio Atalaya, Carmen Badía, comienza a ganar peso en esta historia. Ella fue la persona con la que tendría que haberse encontrado Anna el día en que desapareció. Casi una semana después del hallazgo del cuerpo, Carmen habla con su abogado y le cuenta que ella, días antes de la desaparición de Anna, había firmado un contrato de arras con ella para la compraventa del apartamento de la Atalaya.
Badía quería saber si con todo ese revuelo del suceso había algo que había cambiado en la transacción y ver qué podía hacer. El abogado de Carmen examina el contrato y aconseja a esta que aporte ese documento a la investigación. Sin pensarlo dos veces, al día siguiente, Carmen se persona en la brigada policial con el documento y afirma que la familia de Ana Permanyer debe tener una copia del mismo, un documento fechado el 10 de septiembre, prácticamente 2 semanas antes de la desaparición de la propietaria. El contrato hacía referencia a la compra del apartamento, la plaza de garaje y el trastero, todo ello por un importe de 600.000 euros. El documento establecía unas arras o señal de 450.000. Al ser preguntada por el contrato, Carmen Badía relató que este había sido firmado en la cafetería La Oca, un establecimiento muy conocido en Barcelona. En palabras de la propia Carmen, en aquel acto le entregó a Ana Permanyer en efectivo esos 450.000 euros. Es más, Badía citó a 2 testigos que estaban con ella en la entrega de todo ese dinero, 2 hombres apellidados Xicola y Mateu. Además, Carmen afirmó que la propia Ana le comunicó que con ese dinero querían marcharse de Barcelona, desaparecer, irse del país sin que su familia lo supiera. El contrato pone en alerta a la policía. Si el documento era válido y Carmen decidía romperlo después de todo lo que había pasado, la familia tendría que desembolsar las arras correspondientes del mismo, es decir, los 450.000 euros, una cantidad considerable de dinero. Los agentes que llevan a cabo la investigación deciden enfocar sus esfuerzos en Carmen Badía, inquilina del edificio, relacionada en algunos momentos con Ana Permanyer. Tenía que haber algo más. Y es que, en toda esta historia, en toda esta página de la crónica negra de Barcelona, aún están por conocerse otros detalles que no puedes perderte. Viva Radio, tu radio de viva voz. Disfruta del sonido de tus emociones, siempre en tu idioma. Viva Radio, tu radio de viva voz. Lo que vas a escuchar a continuación está basado en una historia real. El 27 de septiembre de 2004, Ana Permanyer, una psicóloga de 56 años, desaparece misteriosamente cuando iba a reunirse con la inquilina del piso que tenía alquilado en el edificio La Atalaya, en la avenida Diagonal de Barcelona. Fue vista con vida por última vez por el portero de la finca al subirse al ascensor que debía llevarla a la planta 18. Su cuerpo apareció con evidentes signos de violencia 10 días después,
en una zona boscosa en el término municipal de Sitges. El crimen había conmocionado a toda Barcelona en un momento en que la ciudad condal se preparaba para recibir el Foro de las Culturas, una iniciativa internacional que volvería a poner a la urbe en el centro de la actualidad después de los Juegos Olímpicos de 1992. Una semana después del hallazgo del cuerpo, Carmen Badía, la mujer que tenía alquilado el piso propiedad de la familia García Permanyer, se presentó en la comisaría de policía con un documento, un contrato de arras por la compraventa del apartamento, la plaza de garaje y su correspondiente trastero por un importe de 600.000 euros. En ese documento constaba que Ana Permanyer, en concepto de señal, había recibido 450.000 euros en metálico que Carmen le había entregado en una reunión celebrada en una conocida y concurrida cafetería de Barcelona. La policía tenía ciertas sospechas centradas en esa mujer, y la aportación del contrato centró aún más en ella la investigación. Cuando el marido de Ana Permanyer conoce la existencia de ese contrato, manifiesta su incredulidad ante los investigadores. El afectado hizo saber a los agentes de la brigada que Ana y él tenían entre sus planes, cuando se jubilaran, marcharse a vivir a ese piso de la Atalaya y que, por lo tanto, era imposible que Ana estuviese pensando en venderlo y mucho menos en secreto. La policía presta atención al contrato de arras y todavía mucha más a las firmas que aparecen en él. La primera irregularidad que encuentran es que las rúbricas están intercambiadas. En la parte de vendedor aparece la firma de Carmen Badía y en la de quien compra está la de Ana Permanyer. El importe de las arras, 450.000 euros, también llamó la atención de los investigadores. En un contrato de esas características, lo normal era que éstas tuviesen un valor de entre el 15 o el 20% del precio total de la vivienda. En este caso, era de casi un 80%. Los familiares de la víctima, convencidos de que todo era una mentira, insistieron en que la historia que Carmen había contado de que Ana tenía pensado irse de España carecía de sentido y solicitaron la realización de una prueba caligráfica. La investigación sobre Carmen Badía ya era plena, sobre todo cuando, en su ficha policial, aparecía una estadía en prisión relacionada con la muerte del que era su marido. En 1997, en la localidad del Aseo de Urgell, Badía y su esposo tenían un camping. La noche del 9 de noviembre, cuando ya casi había cerrado, se presentaron en la recepción dos individuos que descerrajaron varios disparos al entonces marido de Carmen, Josep Campí, y a la hermana de este. Malherida, la mujer consiguió escapar de milagro. Josep no tuvo tanta suerte. La Guardia Civil detuvo a Badía y la acusó formalmente de haber contratado a dos sicarios para que ultimaran al que entonces era su esposo. Carmen estuvo 9 meses en prisión preventiva y fue puesta en libertad dado que la Fiscalía no encontró pruebas para acusarla.
Ya en la calle, protagonizó un nuevo episodio 2 años después, cuando se encerró en el camping en el que fue asesinado su marido para reclamar la totalidad de la herencia para la hija que tenían en común. El hecho es que al cabo de un tiempo, aquel camping se vendió y Carmen cobró por esa venta, administrando un capital importante, 100 millones de pesetas de entonces, unos 600.000 euros, que invirtió en varias propiedades inmobiliarias situadas en la provincia de Huesca, concretamente en el municipio de Fraga, en Lleida y en Sitges. Con estos antecedentes, la policía cree que Carmen Badía es la principal sospechosa del asesinato de Ana Permanyer, pero aún deben aparecer otros elementos en todo esto. Y, lo más importante, debe demostrarse el móvil del asesinato. Se registran escrupulosamente las propiedades de Carmen tanto en Sitges como en el apartamento de la Atalaya. En ambos casos, el resultado no arroja ningún tipo de prueba. Carmen se comporta con los agentes con total cordialidad. Hay un momento en que, en uno de los registros, llega incluso a ofrecerles que se sienten a almorzar. En otra ocasión, la pasividad ante la presencia de los agentes es completamente desconcertante. No se inmuta. Los propios policías afirmaron que parecía como si ellos no estuvieran allí. Aquella tarde, en el registro, en el piso 18J de la Atalaya, se encontraba Anabel Tollas, una amiga de Carmen que tampoco prestó especial atención a la llegada de los policías. Las dos se conocieron cuando se incendió la casa de Anabel en Fraga y Carmen, por amistad, la dejó vivir en la que tenía en el pueblo. Desde entonces se hicieron muy cercanas. Sin embargo, aquella amistad pasará factura a Anabel. En aquel registro, la policía no encuentra nada importante, pero sí que se llevan una pequeña agenda que se encontraba en el interior de la cómoda del dormitorio. Un día después de aquel registro, y habían pasado 8 desde el hallazgo del cuerpo de Ana, el edificio Atalaya vuelve a ocupar las primeras planas y los primeros minutos en los informativos. Se declara un incendio en el edificio, esta vez en el piso 11E. Hasta aquella zona cero se dirigen varias dotaciones de bomberos, de guardia urbana y de mozos de escuadra. Cuando se extinguen las llamas, llega el turno para que Policía Científica efectúe su investigación. Encuentran algo que les hace creer que el incidente no ha sido fortuito. Hay 2 puntos de inicio de las llamas. En el momento de iniciarse la deflagración, había alguien en la casa. Con la confusión, el edificio se desaloja y lo cierto es que el barrio vive atónito todo aquello. En el incendio de la Atalaya, afortunadamente, no hubo fallecidos. La policía elabora un amplio reportaje fotográfico en el que pueden verse habitaciones más afectadas por el fuego que otras. Uno de los focos se encontraba en el dormitorio,
Y es ahí donde la investigación deja a los profesionales que la estaban llevando a cabo sin aliento. Uno de los armarios había permanecido cerrado y lo que había en su interior se había en parte salvado de las llamas y del humo. La policía científica encontró en el interior un juego de sábanas prácticamente intacto. Un juego al que le faltaba una pieza, una sábana bajera. La coloración y el tejido de aquellas sábanas que no se habían quemado coincidían exactamente con la sábana que envolvía el cadáver de Anna Permanyer cuando fue encontrada en mitad del bosque. Pero, junto a las sábanas que ponen en aviso a la policía, aparece una nueva sorpresa. El titular del piso incendiado era el abogado de Carmen Badía. Es más, la propia Carmen había vivido en ese piso semanas antes de la desaparición de Anna Permanyer. Las sospechas contra ella crecen, pero no hay nada que la vincule directamente con el crimen. La policía necesitaba una prueba definitiva, algo que hiciera que la sospechosa no tuviese opciones de usar una coartada. Luego de aquel suceso, los uniformados colocan vigilancia a la principal sospechosa. Al principio fue discreta y casi imperceptible, pero más adelante se hará más evidente, como para querer presionarla a que cometiese algún error. La policía encuentra que Carmen Badía mantiene una relación cordial con un hombre de avanzada edad llamado Joan Splugues. A lo largo de todo el procedimiento, los agentes se dieron cuenta que la relación entre Anabel Tollas, Carmen Badía y Joan Splugues era ciertamente intensa. En ese misterioso triángulo, Badía era quien manejaba a los otros dos. A Joan incluso le pedía que le hiciese de chofer si tenía que desplazarse por Barcelona. El hombre no se negaba nunca. Manejados como marionetas, Anabel y Joan se rinden a la personalidad arrolladora de Carmen. Joan y ella se conocieron en Lleida hace muchos años. Se hicieron amigos enseguida y hay quien dice que pudieron haber mantenido una cierta relación que iba más allá de la mera amistad. Pero regresemos a lo que sucede a raíz del incendio en el piso 11E. Una vez los policías y el resto de especialistas hacen su trabajo, la puerta del inmueble queda precintada. Es el procedimiento habitual en este tipo de intervenciones. Varios días después, la policía recibe el aviso de que el precinto se había quitado. Evidentemente, los investigadores acuden a conversar con el propietario del piso, que recuerda algo sobre las llaves. Le faltaba una copia de las mismas, una copia que había entregado hacía tiempo a la persona que vivía allí. Sí, estáis pensando lo correcto. Carmen Badía tenía una copia de las llaves para acceder a esa vivienda y no lo había comunicado a la policía. Es más, lo cierto es que no solo tenía una, tenía 2 juegos de llaves de ese apartamento, porque una la había recogido directamente de conserjería días antes del incendio. Por esa razón, los bomberos no pudieron acceder de manera normal al interior de la vivienda para apagar el fuego y hubieron de forzar la entrada. La policía también colocaría vigilancia tanto a Anabel Tolla como a Joan Splugues. Ya poco les importaba a los agentes ser discretos. La personalidad excéntrica de Carmen les daba pistas a los policías de cómo actuaba bajo presión.
23 días después del asesinato de Anna Permañer, son varias las personas que comienzan a recibir mensajes anónimos. Cartas manuscritas en mayúsculas, como queriendo ocultar los detalles propios de la caligrafía personal. El primero en recibir uno de esos mensajes fue el encargado de mantenimiento del edificio Atalaya. Otro llega a la casa de un paciente del marido de Anna Permañer. Y una tercera carta anónima va dirigida expresamente al esposo de la propia Anna. En esta carta se instaba a la investigación en un conocido local del centro de Barcelona frecuentado por proxenetas y drogadictos. Evidentemente, la policía también indagó en este lugar y además intentó establecer una relación entre las tres cartas, tratar de ver quién podría haberlas escrito. Mientras esto se producía, los peritos caligráficos se encargaban de analizar la morfología de las letras de los mensajes. Son los mismos profesionales que han estado trabajando en las firmas del contrato de arras que Carmen Badía ha aportado una semana después del hallazgo del cuerpo de Anna Permañer. Esas mismas personas dan fe de que las firmas que aparecen en el contrato son de la propia Anna. Sin embargo, se notan irregularidades en la rúbrica. Los calígrafos dicen que Anna pudo haber firmado ese documento bajo presión, que lo solemne de un acto que implica una entrega de dinero conlleva que la firma se haga de un modo limpio, relajado. La última de las firmas de Anna en el documento no es así. Es un trazo sustancialmente más corto que los demás, como si la hubiesen metido prisa para firmar, como si hubiera estado coaccionada de algún modo. A mediados del mes de noviembre, un nuevo informe de los forenses sugiere que Anna pudo haber sido golpeada en la cabeza para obligarla a firmar aquel contrato. A ese informe viene anexo otro que será muy relevante para la investigación, de una importancia máxima, diría yo. Junto al cuerpo de la mujer asesinada había aparecido un pelo, un cabello con unas condiciones muy particulares. Se encontraba en fase telogénica, es decir, se había caído porque la raíz estaba muerta, y eso solo podía obedecer a una circunstancia. Se trataba de una persona con calvicie. Atendiendo a este informe, la policía pide muestras de ADN de los tres sospechosos. Ninguno se niega. Los investigadores, a estas alturas de la historia, no saben dónde se produjo el crimen, ni tienen prueba alguna que vincule a los tres sospechosos con lo que pasó. Solo saben que ahí ocurrió algo. La siguiente línea en las instrucciones de la investigación es el contrato de arras. ¿Dónde se realizó? ¿Quién lo redactó? En ese sentido, Anabel Toya, la vecina de Fraga que era amiga íntima de Carmen, dio toda la información. Contó que Carmen se presentó a una sobremesa en su casa pidiendo una máquina de escribir porque tenía que redactar un documento. Anabel la invitó que utilizase el ordenador que tenía en la casa, y eso hizo. Carmen redactó allí el contrato con el que todo se desata. La policía requisa el ordenador de Anabel para comprobarlo. Los expertos en informática de la policía confirman este hecho. Badía había ido preparando las piezas de su plan hasta que llegase el momento de ponerlo todo en marcha. La estrategia de la policía era llegar hasta Carmen utilizando a Anabel. En cualquier momento todas las partes investigadas podían dar un paso en falso y precipitarlo todo. Habían pasado 2 meses del asesinato y la policía no tenía pruebas que incriminasen a los sospechosos.
En noviembre, la Policía Nacional recibe un aviso de la comisaría del barrio del Oeste en el que dan parte de una mujer tirada en el suelo, lesionada, que afirmaba haber sido secuestrada y víctima de un robo. Esa mujer es Carmen Badía, que permanece ingresada en el hospital de la Vall d'Hebron. Los policías que estaban con la propia Carmen allí, en el centro hospitalario, levantaron el atestado del incidente, aunque la víctima no hacía más que decir que no quería hablar de lo que había pasado. El relato de Badía se desmonta pronto. Cuando las cámaras del supermercado en el que afirmó ser abordada por dos desconocidos la captan perfectamente y sin ningún tipo de compañía. Era evidente que se estaba tratando de desviar la atención de todo el foco policial que se había puesto sobre ella a raíz de la desaparición de Anna Permanyer. Los propios vigilantes jurados del comercio, un supermercado Capravo, desmienten completamente la versión de Carmen. La policía reconstruye entonces, minuto a minuto, el recorrido de aquella extraña tarde. La sitúan junto a Joan Splugues en un coche. Estuvieron en un conocido centro comercial de Barcelona. En un momento concreto, Carmen se apea del vehículo, entra en el supermercado donde permanece largo rato. Acto seguido, sale de allí y se dirigen a la carretera de las Aguas. En aquel periplo, Joan y ella se pierden por ese entramado de caminos. No conocen demasiado bien el paraje. La vigilancia que les seguía les pierde la pista. Los agentes que realizan el seguimiento deciden entonces volver sobre sus pasos y regresar al colegio en el que estudia la hija de Carmen. Casi con puntualidad británica, acude a recogerla Joan Splugues. De Carmen no se sabe nada. Ha desaparecido. En el hospital, Carmen es totalmente reacia a decir nada a los policías. Se muestra con una agresividad verbal hasta entonces inédita en ella. ¿Qué tenía que esconder? Los investigadores creen que todo aquel capítulo lo montó para tener un pretexto por el que marcharse de Barcelona. La presión policial era tan asfixiante que su mente comenzaba a sentirse tocada y estaría planeando abandonar la ciudad o incluso el país. Cuatro meses después del crimen, todavía no había pruebas concluyentes sobre el caso y la policía se centra en las escuchas telefónicas. Eran horas y horas de conversaciones, prácticamente todas infructuosas, que tampoco sirven para aportar nada. En esa rutina de horas de escucha al teléfono de Carmen transcurren los días hasta que se produce una llamada muy particular. Conversan Carmen Badía y Anabel Tollas. De una forma grotesca, casi burlona, Carmen comienza a bromear sobre la muerte, sobre cómo efectuarían un homicidio. Con una sangre fría atroz, Carmen habla de una bañera, de una sábana. Pistas que conducen a la policía a un nuevo escenario. Los investigadores encuentran detalles en esa frívola narración que se corresponden con circunstancias y pruebas que aparecen en el cuerpo de Anna Permanyer. Sienten que están cerca, que Carmen Badía no es la mujer inteligente y calculadora que alardea de un estatus social alto. El dato de la sábana encontrada en el cadáver de Anna no se había filtrado a la prensa. Ni siquiera se había informado en su día a Carmen, cuando se había registrado el apartamento incendiado de la planta 11, que el juego de sábanas coincidía con el que había envolviendo la cabeza del cuerpo.
La policía se siente cerca, muy cerca. Es hora de comprobar qué tanto. Viva Radio, tu radio de viva voz. En sintonía con tus emociones, con tu identidad, con tu cultura. Viva Radio. Viva Radio. Lo que vas a escuchar a continuación está basado en una historia real. El 7 de octubre de 2004, la Guardia Civil encontraba en un paraje cercano a una cantera a las afueras de Sitges el cuerpo sin vida de Anna Permanyer, una psicóloga barcelonesa de 56 años que había desaparecido en la ciudad condal 10 días antes. En relación con este trágico suceso, la policía investigaba muy de cerca a 3 personas: Annabel Toya, Joan Sesplugues, pero sobre todo a Carmen Badía, la inquilina del piso de la Atalaya con la que Ana debía reunirse el día de su desaparición. Carmen y Annabel mantienen en un determinado momento una extraña conversación telefónica. Las dos amigas, de un modo burlesco y macabro al mismo tiempo, relatan un homicidio, incluyendo en la narración detalles que solo conoce la policía y que tienen que ver con las circunstancias en que fue hallado el cuerpo de Ana. Para la policía científica, atenta a cada detalle, a cada pesquisa, los datos dados en la conversación respecto a la sábana en cuestión ya implican directamente a Carmen Badía en el asesinato de Anna Permanyer. Involuntariamente, las dos mujeres han dejado al equipo que anda tras su pista un hilo del que tirar. Hablan de una bañera y una sábana. La sábana ya la tenían, incluso tenían el juego de cama completo al que pertenecía la bajera que envolvía la cabeza de la mujer asesinada. Pero, ¿por qué una bañera? Nuevamente, la policía regresó a la Atalaya. Habían pasado 3 meses del incendio en el piso 11E, que ya había sido reformado. Los agentes que acudieron ahí tenían una indicación muy concreta: revisar el cuarto de baño. La policía tiene la sospecha de que el crimen se cometió en el apartamento que se había quemado. Entendían eso porque les había resultado muy fácil registrar el domicilio del piso 18, pero no habían considerado el apartamento que había ocupado Carmen antes de mudarse y que estaba a nombre de su abogado. Un piso del que habían extraído el famoso juego de sábanas y en el que el fuego había acabado con gran parte de los indicios que podrían haber dejado al terminar con la vida de Ana. La tranquilidad de Carmen, mientras la policía revisaba meticulosamente cada centímetro de la vivienda, era señal inequívoca de su confianza ciega en que allí no encontrarían nada que la pudiese incriminar. La comitiva judicial llega al apartamento 11E y se dirigen exprofeso al cuarto de baño. Pero esta estancia de la casa ha cambiado mucho. Ya no existe la bañera. En su lugar se ha instalado un plato de ducha. Se ha reformado todo. Esto, sin embargo, no es impedimento para que los investigadores hagan su trabajo.
Los agentes levantaron el plato de ducha con vistas a encontrar en el desagüe de la antigua bañera restos de ADN que se hubieran pasado por alto. Fueron muchas las horas que los agentes estuvieron allí, mucho el equipo técnico que se desplegó. Si allí había algo, tenían cerca de un 99% de posibilidades de encontrarlo. Dicho y hecho, en un momento dado, uno de los agentes anunció que había encontrado restos de sangre biológica. Carmen estaba allí. Su rostro palideció de golpe. Se quedó en silencio y simplemente esperó. Ella no lo sabía, pero la policía había intentado tenderle una trampa de la que no podría escapar luego de una habilidad pasmosa que le había permitido no ser acusada formalmente todavía. A decir verdad, no se había encontrado sangre en el desagüe, pero querían ver la expresión de la sospechosa al activar ese resorte. Lo cierto es que la investigación va más lenta de lo esperado. Aún no se tienen noticias del informe de ADN del cabello encontrado en el cuerpo de Ana. Los peritos caligráficos tampoco han podido establecer la autoría de los misteriosos anónimos, pero la policía actúa con cautela, con magnífica paciencia. Sabe que los resultados de cuantas pruebas han hecho llegarán, y entienden que será entonces cuando encuentren respuesta a algunos de los interrogantes que se han venido formulando desde hace meses. En paralelo, los investigadores del caso consiguen encontrar a los señores Scicola y Mateu, los dos supuestos testigos de la firma del contrato de arras entre Ana Permanyer y Carmen Badía. La búsqueda ha sido muy difícil. Scicola declara ante la policía que delante de él no se firmó contrato alguno. El cerco sobre la principal sospechosa se estrecha cada vez más. Todas las partes que rodean a Carmen saben que ésta miente con absoluta frialdad. Del mismo modo que se sienten absolutamente desesperados porque no hayan pruebas que la incriminen de modo definitivo. Tampoco tienen nada contra las otras dos personas que tenían una vinculación más estrecha con ella, Anabel Tollas y Joan Splugues. Algunas semanas después del registro, los peritos caligráficos que estaban estudiando la agenda incautada a Carmen en uno de los registros de su casa presentan las conclusiones de un trabajo absolutamente exquisito. Concluyen que Carmen Badía escribió de su puño y letra las 3 cartas anónimas que se habían enviado al conserje del edificio Atalaya, a un paciente del marido de Ana y al propio viudo de la víctima. Llegan a esta conclusión tras analizar casi al microscopio los detalles de las letras, los puntos de presión del bolígrafo al trazarlas. No cabe lugar a dudas. La policía estaba cada vez más cerca de desenmascarar al asesino, y en el caso de la sospechosa principal del crimen de Ana, vieron que había interesantes similitudes con el del asesinato del marido de Carmen en 1997. También había un móvil económico. En ambos casos hubo también cartas anónimas. Por haber, hubo incluso un incendio que guarda relación con la muerte de Campí. En el caso de 1997 también se encontró un contrato falso, exactamente lo mismo que en el suceso que nos ocupa. El patrón se repetía casi como si hubiese sacado de un manual.
como si quien lo llevó a cabo entonces conocía cómo actuar para desviar todas las sospechas. Sin embargo, el detalle definitivo, el descubrimiento de gran parte de la bruma de todo aquel caso, llega cuando la policía recibe el informe de ADN del cabello encontrado en el cadáver de Anna. Este pertenecía con toda seguridad a Joan Splugues. Al encontrarse el pelo entre el cadáver y los elementos que lo envolvían, no había duda ninguna de un hecho. Joan había estado presente en el momento de la muerte de Anna Permanyer o de un modo u otro había participado en su traslado al lugar donde finalmente fue hallada. Casi un año después de la comisión del crimen, el juez ordena la detención de Carmen Badía, de Anabel Tollas y de Joan Splugues, y la fiscalía les acusa directamente de asesinato. El informe reconstruye los hechos a tenor de todas las pruebas encontradas y recopiladas. Informa que con antelación suficiente Carmen quiso sacar un beneficio económico de la familia García Permanyer. Para ello, inventó un contrato ficticio que redactó en casa de Anabel, si bien la propia Anabel pudiera haberle ayudado a confeccionarlo. El paso 2 era citar a la propia Ana con cualquier otro pretexto, algo que requiriera su presencia en el inmueble. El 27 de septiembre de 2004, Ana se presentó en el edificio La Atalaya, entendiendo que su presencia allí iba a ser breve. Por alguna razón, Carmen Badía le dijo que bajasen al piso 11 porque allí se encontraban los documentos que tenían que ver con ella. En aquel apartamento ya se encontraba Joan Splugues, que impidió la salida de Ana. Carmen reveló a su víctima el plan y le hizo firmar el contrato de arras. Nunca había existido la reunión en el Café La Oca con los señores Xicola y Mateu como testigos, y por supuesto, no existieron los 450.000 euros de señal que Badía entregó a Ana. La occisa firmó con temor, azarada por la presión intensa a la que estaba siendo sometida. Puede que tal vez Carmen la golpeara. Con una discapacidad en un brazo, no tuvo fuerza suficiente para defenderse. Un fuerte golpe en la cabeza la dejó inconsciente. Algunos más terminaron por matarla. Era evidente que el cuerpo no podía permanecer en el inmueble y mucho menos en el edificio, así que decidieron meterlo en un coche. El débil hilo de vida que pudiese tener Ana se cortó definitivamente cuando las bolsas le robaron su último aliento. Su asesina abrió un armario y cogió lo primero que tuvo a mano para envolver el cadáver, una sábana bajera, bolsas de plástico y una bolsa de golf vieja. Para que no se desmontara toda aquella improvisada mortaja, lo anudó todo con un cable de color naranja. Entre Joan y ella bajaron el cuerpo por el ascensor. Nadie les podía ver a través de cámaras. Si en otro tiempo los clientes del prostíbulo que había en el edificio pasaban directamente del garaje al piso donde se encontraba, en aquella ocasión, la tarde del 27 de septiembre de 2004, el montacargas condujo a los asesinos y a la víctima al garaje.
Cargaron el cadáver en el coche y salieron de la ciudad con rumbo sur en dirección a Sitges. Tomaron un desvío en la carretera y se introdujeron en el bosque. Luego de varios kilómetros, mientras anochecía, encontraron el lugar perfecto para dejar el cuerpo. Cubrieron el bulto con hojas y volvieron sobre sus pasos para regresar a la ciudad cuando la preocupación de la familia de Anna comenzaba a crecer. Carmen Madia sabía muy bien las consecuencias que tenía un contrato de arras, pero tal vez no previó que el cuerpo de la mujer a la que había matado apareciese tan pronto. Su intención era rescindir ese contrato ante la incomparecencia de Anna y exigir a la familia el pago de esos 450.000 euros. La policía desmontó toda aquella historia en un mediático juicio que se celebró en medio de una gran expectación. El 18 de febrero de 2008 comienza la vista. El propio abogado de la principal acusada llegó a afirmar a un programa de TV3 que la actitud de esta fue un tanto desafiante. Estaba convencida de que sería absuelta, que todo aquello terminaría rápido porque no había nada concluyente contra ella. La actitud desafiante ante el tribunal, como si estuviese siendo víctima de una terrible injusticia, es la puntilla que la sentencia. La Audiencia Provincial de Barcelona la consideró culpable de asesinato. Los tres acusados mantuvieron durante toda la vista su inocencia. En aquella sala se escucharon grabaciones, se exhibieron documentos, se visionaron fotografías y vídeos. Las pruebas eran tan abundantes como contundentes. Anabel Tollas afirmó que no vio nunca a Anna Permanyer. El tribunal la cree. Fue la única absuelta en aquel proceso. No existían ni existen hoy pruebas que la vinculen de manera directa con la muerte de Anna. De hecho, ni siquiera puede decirse que haya sido colaboradora necesaria para la comisión del delito porque, atendiendo a pruebas, declaraciones y escuchas, nunca supo que Carmen había matado a otra persona hasta que ya se había iniciado el procedimiento de entrada y registro en el piso 18J, en el que también se encontraba casi por casualidad, por amistad con la principal inculpada. Carmen llegó a disposición judicial y bromeó con dos reporteros que estaban allí cámara en mano. Les dijo entre sonrisas que no la sacaran en las noticias, que no se había maquillado y que no había podido ir a la peluquería. Antes del juicio, las dos mujeres compartieron celda en el penal en el que se hallaban recluidas. Al poco tiempo las separaron. Anabel pidió no recibir cartas de Carmen mientras se encontrase en prisión. La asesina de Anna Permanyer ya había causado demasiados estragos en su vida. Joan Sesplugas no supo explicar cómo un cabello suyo fue a parar al torso de Anna Permanyer. A sus 81 años, el socio de Carmen, el hombre que la seguía a todas partes, se encontraba en un balcón que miraba al vacío, a una negrura infinita. Los dos culpables declarados por el asesinato de Anna Permanyer fueron condenados a 24 años de cárcel. Pero he aquí que 4 años después de aquel mediático juicio, en prisión, gravemente enfermo, casi moribundo porque falleció unos pocos días después,
Joan Esplugues confesó a su abogada que él no había matado a nadie, pero que se encontraba en la habitación de al lado en la que Carmen Badía estaba quitándole la vida a Ana Permanyer y podía escuchar los gritos y los golpes. Carmen cumple condena en la prisión de Zuera, en Zaragoza. Se le diagnosticaron 3 cánceres. No se adaptó bien a la vida en prisión y con un delicado estado de salud pide una excarcelación aludiendo razones humanitarias. Hoy continúa entre rejas. Has escuchado Atalaya, una producción original de Viva Estudios escrita y dirigida por Fernando Lumbreras. Producción de Alejandro Hernández. Sonorización y efectos de Óscar Pérez Pla. Edición, guión y dirección, Fernando Lumbreras. Viva Radio, tu radio de viva voz.